vienes aquí a este país finalmente con toda la familia, con un esposo que es un visionario, con un esposo que además lo mismo está en un sitio que en otro, que te vende ideas. ¿Cómo te adaptas realmente a eso? ¿Cómo es tu experiencia personal, además, como mujer, hasta que te conviertes en madre? ¿Y cómo es ese momento de tu primera maternidad? Bueno, de hecho, vine con toda la familia de él, pero solita. Yo aquí en este país no tenía a nadie. Vine con un matrimonio de 2 años que tal vez llegaba aquí y después iba para debajo de Palmetto. Pero bueno, gracias a Dios me ha salido bien y ya vamos por 31 años ya, gracias a Dios. Entonces ya después que llegamos un tiempo en este país, ya después de tocar puertas, de pasar miles de trabajos, nadie nos quería abrir las puertas en este país, ni a mi esposo ni a mí. Yo empecé limpiando casas, empecé trabajando, me dieron una posición en Sedano, que estuve de cajera por lo menos como 2 o 3 años, que gracias a eso, en el tiempo libre que tenía, estudiaba inglés también y nos fuimos superando. Llegamos a la ciudad que progresa, Hialeah, que le estoy súper agradecida porque gracias a ella el poco inglés que aprendí en aquella época, que lo tuve gracias al Miami Dade College de allá. Y ahí empezamos a superar, empezamos a estudiar los dos, Iván empezó a tener 2 y 3 trabajos a la vez y empezamos a hacer nuestra vida. Ya casi como los 2 o 3 años, con los poquitos ahorros que teníamos, logramos comprarnos nuestra primera casita, que es la que actualmente conservamos, que es donde viven mis padres ahora. Con el mismo dinero, teníamos como $5,000 ahorrados y con eso compramos nuestra casita en aquella época. Fueron muchos años de mucha separación, mucha tristeza, porque tenía mi madre, mi padre, mis hermanas allá. Como eso, todas las noches yo era casi, me enfermo de los nervios porque llorando, la única hija pequeña de la casa, la niña de la casa, extrañando a Cuba, extrañando a mi mamá, extrañando la familia. Siempre tuve mucho apoyo de mi esposo y de su familia también, gracias a Dios en esa época lo tuve mucho. Pero sí, fui superando todos los obstáculos, volviéndome más fuerte, dejando de ser de una niña a ser una mujer, a enfrentarme a todas las dificultades que vinieron en este país, desde empezar a caminar, desde empezar a hablar, desde empezar a enfrentarme a las personas y saber que existen personas con malos sentimientos, personas malas, negativas, que te quieren hacer daño y tienes que enfrentarte a un mundo completo diferente. Totalmente. Volviendo a nacer. Y ahí sí, ahí ya Iván empezó en 2 o 3 trabajos, después él me refirió al banco, a la banca, y empecé a trabajar en la banca y estuve como 7 años trabajando en la banca, que eso me sirvió mucho para la parte profesional. Aprendí mucho profesionalmente desde lo que es una ética de trabajo, de una ética profesional. Y ahí comenzamos y ahí entonces decidimos tener nuestro primer hijo, que ahora ya tiene 25 años, pero nos dio mucho trabajo poder lograrlo porque estábamos trabajando mucho, no teníamos tiempo. Y a Iván le decían en el dealer, vendía muchos autos en esa época, le decían, dale, coge el día libre, a ver. Y entonces ahí empezamos y tuvimos a nuestro primer hijo así ya, y después a los 2 años a la niña. Tiempo igual que yo trabajando en la banca, los niños enfermos, pidiéndole permiso a mi doctor, a mi jefe, porque los niños tenían catarro, porque los niños tenían fiebre, sin nadie que me ayudara. Solita en un daycare desde que tienen 1 añito, 2 añitos, ya tenía que ponerlo ya, yo tenía que trabajar, no podía coger ni los 3 meses de maternidad porque había que trabajar, porque era necesario, porque la leche costaba cuando aquello como $3 la latica de leche y el salario mínimo eran $4 y $5 la hora. Fue una época difícil, pero como Dios dice, los niños nacen con el pan abajo del brazo. Y ahí, gracias a Dios, los pudimos sacar adelante. ¿Cómo que los pudisteis sacar adelante? Fíjate, con esos orígenes que nos está contando Ania, con esos esfuerzos, con esa humildad que nos está contando, que trabajó en un supermercado, que hizo, es cofundadora de Univista Insurance, que es una de las compañías aseguradoras en estos momentos más grandes, de más prestigio, está en 12 estados, creo que es en estos momentos. Sí, correcto. O sea, adaptarse, ese cuento realmente, que es un cuento bellísimo de la Cenicienta, donde uno mira para atrás y ve de repente el castillo que ha logrado con su esfuerzo, con su trabajo, con esas separaciones, con el dolor, porque nadie regala nada. Estos son los casos donde nadie regala nada. Son las madres que han logrado ese éxito basado en su trabajo. Cuando tú tienes lo que tienes a tu alrededor y tienes a tus hijos que se han criado entre algodones, que se han criado así, la responsabilidad también de que entiendan que eso, como me pasa a mí en algunos factores, que las cosas no caen del cielo, que hay que ganarlas, que esos valores que nosotros tenemos y que nos hicieron sobrevivir, tenemos que pasárselos a ellos. Eso efectivamente, eso es lo que han visto todos nuestros hijos desde ahora. Por eso, gracias a Dios, ya los 2 más grandes están trabajando con nosotros, uno en la parte de Univida Medical Center, la niña en la parte de propiedades.
han sido niños muy successful hasta ahora, y ellos solos han tomado la determinación, solos en una edad determinada de su vida, en decir, me voy a trabajar con mi papá. Y eso es lo que han visto, porque es lo que han visto desde que nacimos. Es lo que han visto, que desde que estaban chiquiticos íbamos a la tienda y ellos querían, y yo les decía, coge una cosa de $1. Porque no podían coger un juguete cada vez que fueran, que costaba $29.99. Si coge una cosita de $1 es lo que pueden coger cada uno. Porque son los principios que le enseñas a los niños desde que nacen. Eso es lo que ellos ven, que ven a papi y mami todos los días levantarse temprano. Justin, el chiquitico que ahora tiene 15 años, bueno, nació con Univista, porque en el 2009 comenzó Univista, en el 2010 yo salí embarazada de él. Toda la maternidad completa fue con Justin trabajando todo el tiempo hasta el día antes de irme a hacer la cesárea. Ese niño cuando nació ya yo tuve que dejarlo en casa con alguien que me lo cuidara y yo irme a trabajar igual. Al mes ya casi tuve que irme a trabajar porque era mucha responsabilidad. Estábamos comenzando un negocio, estábamos comenzando el negocio de seguro, que era algo muy duro en aquella época y había que ponerle tiempo. Y ahí estuvimos lejos de nuestros hijos. Yo a veces iba a las actividades de la escuela, iba un momentico, ahora las maestras, me pongo a conversar con ellas, las maestras en aquella época de los niños pequeños, y ellos ven y dicen, yo me acuerdo como tú llegabas corriendo con tu chaquetica, llegabas a las misas o a la actividad de los niños y con la misma salías corriendo para irte y recogía a los niños. La última que recogía a los niños en la escuela era yo, a las 6 de la tarde rayando cuando salía, porque es sacrificio. Y como yo sé que todas las madres en esta época, ahora mismo en Univista Insurance casi todos somos mujeres, tenemos un buen porcentaje de mujeres. Eso me encantó. Todas somos madres igual. Y yo por eso es que Iván ha creado la parte de maternidad, que la creó en Univista Insurance, que no la teníamos en otros lugares, ¿entiendes? Porque es que sabemos, él sabe y vio todo el trabajo que pasé yo como madre también, de no tener tiempo de compartir por lo menos 3 meses de maternidad con los hijos.